Hola, muy buenos días, tardes y noches a todas las personas y entidades que nos acompañan el día de hoy en la última jornada de la agenda académica en el marco del Colombia Investment Summit 2020. Recuerde que pueden escoger el idioma español o inglés de acuerdo con su preferencia en la barra inferior de la página. Y ya para entrar en materia, tengo hoy el gusto de dar inicio al panel de energía, el cual iniciará con la presentación del ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, y su presentación sobre Colombia como destino innovador para lograr la transición energética a través de nuevas tecnologías, tales como hidrógeno, almacenamiento de energía, energía eólica offshore y energía geotérmica. Ministro Diego Mesa, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo y sabemos que estos temas que tratará a continuación son de especial interés para todos los inversionistas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, ministro, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo especial a todos los empresarios e inversionistas que nos acompañan en esta sesión que hace parte del Colombia Investment Summit 2020. Un saludo especial a Flavia Santoro, que es la presidenta de ProColombia, obviamente al ministro de Comercio, el doctor José Manuel Restrepo. Tengo aquí una presentación sobre el sector minero energético, de cómo va a ser uno de los grandes jalonadores de la economía colombiana en esta etapa post pandemia, y tenemos tres sectores que son sumamente importantes. Voy a arrancar compartiendo la presentación. Entonces quiero arrancar por un contexto internacional. Lo primero es que en todo el mundo ha puesto un énfasis especial en el sector energético, y hay tres pilares fundamentales de la reactivación que se pueden lograr desde el sector. Primero, obviamente, es generación de empleo, nuevos empleos, empleos directos e indirectos. El segundo es darle ese impulso a la reactivación y el crecimiento económico. Y tercero, aprovechar la pandemia para hacer de este crecimiento un crecimiento más sostenible y más resiliente. Y con las diferentes iniciativas y políticas que se han implementado y que estamos implementando también en Colombia, y apostamos a la electrificación de la economía, a tener unos sistemas de transporte más limpios, más sostenibles, a un tema de eficiencia energética tanto en el ámbito residencial como industrial, combustibles también más limpios, y hay un componente importante de innovación, de nuevas tecnologías que se puedan incorporar a esta transición y reactivación económica desde el sector minero energético. En Colombia es importante resaltar la importancia macroeconómica del sector minero energético. Cuando uno combina la extracción de minerales, la producción de petróleo, de gas y de energía eléctrica con la prestación de servicios públicos, en particular de electricidad y de gas, vemos que este es el segundo sector de la economía del país, por detrás del sector de comercio, aportando casi un 13% del Producto Interno Bruto. Y cuando vemos otras variables macroeconómicas, la importancia es aún mayor. Por ejemplo, este sector es responsable por más del 55% de las exportaciones. Uno de cada $3 de inversión extranjera directa vienen al sector minero energético. Y desde el punto de vista fiscal, este sector aporta aproximadamente el 12% de los ingresos corrientes de la nación, y vía regalías que pagan las actividades de minería y de hidrocarburos es responsable por aproximadamente en promedio el 30% de los presupuestos de inversión de los entes territoriales. Y para la reactivación tenemos 4 ejes a los cuales me voy a referir en detalle, y son acelerar la transición energética mediante la incorporación de energía renovable no convencional, en particular energía eólica, energía solar, esto complementado con nuevas tecnologías como almacenamiento, digitalización, medición inteligente. El segundo eje es el eje de movilidad sostenible, tanto con combustibles de cero y bajas emisiones como de fuentes eléctricas y de nuevas fuentes energéticas,
tenemos el componente de seguridad energética que le apunta a garantizar esa autosuficiencia del sector de hidrocarburos y de energía. Y finalmente, diversificación de la canasta minera, que es algo que también está ligado directamente a la transición energética. Todo esto, obviamente, pensando también en cumplir los compromisos que hemos asumido como país en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible y metas de cambio climático. Y afortunadamente, como parte de esta reactivación, logramos también cumplir con una promesa de campaña del presidente Iván Duque para crear un entorno mucho más favorable, en particular para el sector de minería y el sector de hidrocarburos, y fue la reforma al sistema general de regalías. Y aquí hay 5 puntos que quiero resaltar. Siempre se habló, inclusive desde la campaña, de volver los recursos a las regiones productoras, que son esos municipios, esos departamentos que se la juegan por el desarrollo minero y el desarrollo petrolero del país, que con la reforma de 2011-2012 habían perdido recursos cuantiosos. Y aquí cumplimos y logramos más que duplicar la asignación a esos entes territoriales que son responsables por la producción minera y carburífera del país. Pasamos del 11 al 25%. También mantener la promesa de nivelar y no alterar, no disminuir los recursos para las regiones no productoras. Mantuvimos la asignación regional en 34%, pero adicionalmente logramos también incrementar la asignación para los municipios más pobres del país, que son aquellos que tienen los índices de necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional. Pasamos de 10.7 a 15%. Algo histórico, que es el tercer punto, logramos tener una asignación exclusiva para el tema ambiental, protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación, entre otros programas. 5% se va para temas ambientales, algo sin precedentes en Colombia. También logramos destinarle 5% de las asignaciones directas a mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles de educación y a mejorar también la calidad y la permanencia en la educación superior pública. Y finalmente, incrementamos también la asignación para ciencia, tecnología e innovación, pasando de 9.5 a 10%. Todo esto se logró porque tomamos una decisión de política pública de priorizar la inversión sobre el ahorro. Y por eso, al reducir el ahorro, logramos tener estos incrementos en las asignaciones que acabo de mencionar, sin perjudicar, sin disminuir las asignaciones a las regiones no productoras. Como parte de la reactivación, el presidente lanzó el compromiso por Colombia el 20 de julio en la instalación del Congreso. Y ahí hay un eje muy importante, que es el de crecimiento más limpio, crecimiento más sostenible, que además va atado con el primer pilar, que es de generación de empleo. Desde este sector hemos priorizado 33 proyectos en energía, en hidrocarburos y en minería, que representan inversiones por más de 36 billones de pesos en los próximos 3 años y generarían 54.000 empleos directos. 24 proyectos están en energía, de los cuales hay proyectos muy importantes de renovables no convencionales con líneas de transmisión. Hay 8 proyectos de minería y tenemos 7 proyectos de hidrocarburos, incluyendo 6 proyectos costa afuera con inversiones por cerca de 2 billones de dólares en los próximos 3 años. En la transición energética, importante resaltar los proyectos de energía renovable no convencional que fueron adjudicados en las subastas de 2019. Ahí contamos con 14 proyectos solares y eólicos que sumados van a representar más de 2.000 megavatios de capacidad instalada y van a generar cerca de 6.000 empleos. Estos representan 8 billones de pesos en inversiones. Tenemos 9 de esos proyectos localizados en el departamento de La Guajira, todos parques eólicos, y tenemos granjas solares en el departamento del Cesar, el departamento de Córdoba, Valle del Cauca y el Tolima. La inercia que ha tomado la energía renovable no convencional después de las políticas que se introdujeron tanto en la ley de crecimiento, posterior ley de financiamiento y en el Plan Nacional de Desarrollo han creado una inercia propia. Y lo que tenemos es que
cuando termine este gobierno, vamos a dejar en operación o en construcción más de 2.800 megavatios de capacidad instalada. Esto nos va a permitir dar ese salto porcentual de menos del 1% de participación en la matriz a más del 12% a 2022. Y vienen muchos más. Hay un pipeline muy grande de proyectos que ya tienen concepto de conexión aprobado en la unidad de planeación minero-energética por más de 8.000 megavatios de capacidad instalada, lo cual va a generar mayores inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Aquí hay un mapa de Colombia que muestra la ubicación de los principales proyectos, incluyendo las obras de transmisión que se vienen para poder darle viabilidad a todos estos proyectos. Ahí tenemos 16 líneas de transmisión que ya están aprobadas con inversiones por cerca de 360 millones de dólares. Adicionalmente, tenemos la primera subasta de almacenamiento con baterías a gran escala. Esta subasta la va a realizar la UCME y esperamos que entre en operación ese sistema de baterías en el departamento del Atlántico en el primer semestre del 2022. Y esto se complementa además con medición avanzada, que tenemos una meta muy ambiciosa de llegar al 75% de cobertura con infraestructura de medición avanzada en el 75% de los usuarios del país a 2030. Tenemos en elaboración una hoja de ruta para el hidrógeno verde, que es uno de los energéticos del futuro y tenemos potencial en Colombia para desarrollarlo. También estamos trabajando en el marco regulatorio para la geotermia, que es otra energía renovable no convencional con gran potencial en el país, y seguimos trabajando en el tema de la movilidad sostenible. Y en movilidad sostenible hay varios logros que podemos ya reportar del país. Logramos ya llegar a más de 600.000 vehículos convertidos a gas natural. Tenemos más de 800 estaciones de gas natural vehicular habilitadas en todo el territorio nacional. Llegamos a 1.500 vehículos de carga pesada dedicados a gas y aprobamos la resolución que da la oportunidad a que los agentes del sector privado puedan aplicar para mezclas de biocombustibles superiores a las mezclas regulatorias, que es del 10%. En ese sentido, ya tenemos el primer programa, entró en operación la semana pasada con 700 volquetas que tienen una mezcla de 20% de biodiesel. Y en materia de vehículos eléctricos, ya celebramos el año de haber sancionado esa ley de movilidad eléctrica que trajo unos incentivos tributarios muy importantes, incentivos de menores aranceles, de reducciones o descuentos en la revisión técnico-mecánica y en el seguro obligatorio. Y los resultados son muy alentadores. En 2019, con menos de un año de tener la ley implementada, Colombia fue el líder regional en venta de vehículos eléctricos. Llegamos a casi 1.000 vehículos eléctricos exclusivos, por encima de países como Chile y República Dominicana, que también le están apostando a este tipo de movilidad sostenible. Ahora pasando al tema de petróleo y gas, que es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos un reto porque las reservas siguen estando en unos niveles que necesitamos incrementar de manera significativa, tanto en crudo, donde contamos con reservas para 6.3 años, y en gas, donde por primera vez tenemos reservas por debajo de 10 años, y 8 de cada 10 familias usan gas natural en su vida diaria para cocinar, para calentar alimentos, etc. Y ahí hemos desarrollado desde el inicio 4 ejes estratégicos: seguir incentivando la exploración en áreas continentales, hacer una promoción muy fuerte en las áreas costa afuera y hacer los proyectos piloto de investigación integral para yacimientos no convencionales y incentivar la tecnología de recobro mejorada. Y también aquí tenemos para reportar resultados muy positivos que tenemos que seguir desarrollando y profundizando. Lo primero es que en el 2019 hicimos 2 ciclos para la firma y la otorgación de nuevos bloques para exploración y producción. Veníamos de más de 5 años sin firmar un solo nuevo contrato de exploración y producción, lo cual se veía reflejado en menores cifras de sísmica, de pozos exploratorios, de menor inversión en el sector. Con esos 2 rondas que hicimos en el año 2019, logramos firmar 31 nuevos contratos. Hay 26 contratos
en áreas continentales, con cerca de $1 billón en inversión en la etapa exploratoria, y tenemos 6 contratos costa afuera con casi $2 billones de compromisos contractuales en la etapa exploratoria. Costa afuera, la campaña exploratoria va a arrancar en el 2021 y hay ahí un gran potencial, tanto petrolero como gasífero. Nuevos rondas licitatorias, se vienen otros 2 ciclos más. El tercer ciclo de asignación, que hace parte del proceso permanente de asignación de áreas, se celebrará en el último trimestre del 2020 y vendrá un cuarto ciclo también en el 2021. Para complementar esta oferta, también hemos decidido sacar un plan de abastecimiento de gas que incluye una segunda terminal de regasificación que estará ubicada en el Océano Pacífico, con un gasoducto para conectar a esa planta regasificadora con el interior del país. Esto se va a sacar ya finalmente a licitación a finales de este mes y esperamos poder tener una adjudicación en el primer trimestre del 2021. La capacidad de la planta es de 400 millones de pies cúbicos diarios y con una capacidad de almacenamiento de 170 pies cúbicos de gas natural comprimido. Y para finalizar, el tema de minería. En minería le hemos dado una relevancia muy importante también por la necesidad de tener minerales metálicos como parte de la transición energética, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y aquí un ejemplo puntual es la cantidad de cobre, por ejemplo, que requiere una turbina eólica y la cantidad de cobre que requiere un panel solar. Y aquí, además, también queremos hacer una apuesta por otros minerales metálicos como el oro y esperamos que el níquel y el molibdeno, entre otros. Hay 4 proyectos estratégicos que entrarían en operación en etapa de construcción y montaje. Están ubicados en Antioquia y en Santander. Estos proyectos tienen inversiones por cerca de $4.5 billones, un potencial de generación de empleos de más de 12.000 nuevos puestos y tienen el potencial de incrementar las exportaciones minerales en cerca de $500 millones al año. Y en el caso del oro, el primer proyecto que entra en operación este mes, en octubre, va a ser el proyecto de Buriticá en Antioquia, el cual va a permitir incrementar la producción de oro en más de un 20% con una primera mina con tecnología de punta subterránea que va a producir cerca de 260.000 onzas de oro al año. Tenemos también un proceso de áreas estratégicas en curso con un lanzamiento de un proceso de asignación permanente que le va a dar mayor dinamismo también a la minería. Tenemos proyectos tanto en Cesar, en La Guajira, como en Antioquia. Y esto va obviamente a generar mucho interés y mayor competencia por nuestros recursos. Tenemos que recordar que Colombia, a pesar de ser un país de tradición minera desde la época de la colonia, tiene un territorio que todavía está ampliamente inexplorado. Tenemos en las 104 millones de hectáreas que tenemos en el país títulos en un 3% del total del territorio nacional y en operación apenas el 0.2% del total del territorio. Y para finalizar, me gusta terminar con esta imagen que es muy diciente de cómo este sector es un sector amplio donde caben diferentes tecnologías. Tenemos un enfoque de portafolio. Este es un centro de producción de crudo en el departamento del Meta. Podemos ver en la imagen el campo petrolero en la esquina superior izquierda, que además tiene un parque de autogeneración con una granja solar y adyacente también hay un cultivo de palma que es responsable de la producción de biodiesel del país. Entonces las energías renovables con recursos distribuidos, hidrocarburos, con biocombustibles, hacen parte de la apuesta de este sector que está enfocado en transformar la vida de los colombianos y en seguir promoviendo un desarrollo económico con inclusión social, con altos estándares ambientales y técnicos. Y con eso cierro la presentación y agradezco nuevamente el espacio en este importante evento que promociona a Colombia como un gran destino de inversión a nivel internacional. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias por su presentación. Es un gusto trabajar con usted y su equipo en la promoción de inversión en este sector. Sabemos que desde el gobierno se están impulsando nuevas tecnologías que ayudarán aún más a diversificar nuestra matriz energética y aprovechar
los recursos naturales del país. Y ahora, continuando con la agenda académica en esta sesión del sector energético, tengo el gusto de dar inicio al panel de energía Panorama y acciones para la puesta en marcha de los proyectos de energías renovables en el país, en el cual nos están acompañando los siguientes panelistas. Primero que todo, nos acompaña Pablo Mejía González, director de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Igualmente, nos acompaña Rodrigo Suárez, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. También nos acompaña Cristian Jaramillo, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, y como moderador tendremos a Germán Corredor, presidente ejecutivo del gremio SER Colombia. Agradecemos mucho a todas estas entidades por acompañarnos el día de hoy y al gremio SER Colombia. Y pues, Germán, muchas gracias por apoyarnos en el panel del día de hoy, y te dejo a continuación con este grupo tan importante para dar continuación con el panel. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a tener una conversación con el doctor Pablo Mejía, del director de Infraestructura del Ministerio de Transporte, el doctor Cristian Jaramillo, director de la Unidad de Planeación, y veo a Carlos Rodríguez, que es subdirector de la ANLA. La idea de esta conversación es más o menos analizar cuáles son los retos, las oportunidades y las dificultades que se presentan en el proceso de ejecución de los proyectos de energías renovables que ya fueron adjudicados, como nos lo comentó el ministro en su brillante exposición en el año pasado, y los proyectos que fuera de la subasta se vienen ejecutando vía contratos bilaterales en diferentes partes del país. Como bien es sabido, estos proyectos pues tienen, antes de iniciar su construcción, que obtener una serie de permisos que son necesarios para su desarrollo. Esos permisos tienen que ver fundamentalmente con la licencia ambiental, tienen que ver con el concepto favorable para que se puedan conectar, concepto de conexión a la red, y adicionalmente los proyectos eólicos de La Guajira especialmente tienen un reto enorme respecto a la infraestructura, a la logística y infraestructura vial que se requiere para el transporte de los equipos de los aerogeneradores que se van a instalar en este departamento. Entonces, sobre estos temas queremos conversar hoy, y la primera pregunta que quisiera hacerle a los tres panelistas es básicamente que nos cuente cada uno cuáles son precisamente esos retos y oportunidades que se plantean en el impulso de este sector de energías renovables, para que efectivamente logremos que los tiempos y las fechas de contratación que hay en las subastas y en cada uno de los proyectos se puedan cumplir. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de la logística de transporte y desde la perspectiva de la conexión y de todo el tema de transmisión que es responsable en gran medida la unidad de planeación minero-energética. Entonces yo quisiera en primer lugar darle la palabra ya está, nos acompaña Rodrigo, qué bueno, al doctor Rodrigo Suárez, director de la ANLA, que nos cuente un poco cómo ven este proceso de licenciamiento ambiental y cuáles son los principales retos en este tema que tienen estos proyectos de energías renovables. Doctor Rodrigo, muchas gracias y bienvenido a este conversatorio. Buenos días, Germán, y un saludo muy especial para los compañeros de panel y también para todos los asistentes. Yo creo que los retos no son menores a la luz de lo que acaba de exponer el ministro, a quien también saludo en este día. Y yo creo que parte de ese ejercicio tiene que tener una consideración de una articulación interinstitucional. Es decir, inicialmente nosotros como gobierno tenemos que tener muy claros hacia dónde vamos, qué queremos, de tal manera que podamos fijar, obviamente, desde el ámbito de nuestras funciones, los pasos a seguir y que tengamos muy claro hacia dónde vamos.
Ya después me parece que por parte de los desarrolladores de los proyectos tiene que haber un ejercicio de planificación muy importante, a la luz de entender muy bien dónde se van a desarrollar los proyectos. Y allí yo creo que y no quiero quitarle, digamos, mucho tema al director de la UCME, pero digamos, se han generado instrumentos muy importantes, digamos, como las alertas tempranas que está desarrollando la UCME. Nosotros, digamos, trabajando de manera articulada y ahí muy pegados a eso, hemos generado también unos documentos de alerta temprana que lo que nos permite, digamos, es entender qué está pasando en el entorno, qué está pasando en el territorio y cómo lograr, digamos, brindar herramientas para que estos promotores y estos desarrolladores de proyectos puedan tener una mejor información que no siempre se consigue solamente leyendo, digamos, lo que son los términos de referencia. Entonces nosotros queríamos aportar un granito de arena en ese sentido. Igualmente, digamos, en la página de la entidad hoy pueden encontrar documentos de sensibilidad ambiental que les permiten identificar y definir a la luz de la elaboración de los estudios de impacto ambiental dónde podrían estar esa zonificación, dónde sí deberían hacerlo, dónde no deberían hacerlo, dónde tener en cuenta, digamos, algunas comunidades, porque igualmente hemos unido un sistema que hemos desarrollado a través de nuestros inspectores en campo para las quejas y reclamos. Entonces ya sabemos en qué municipios, en qué departamentos hay mayor quejas asociadas a qué temas, si es a agua, aire, digamos, olores, en fin, diferentes temáticas que ya nos permiten saber el entorno que está demandando y cuáles son las principales preocupaciones que hubieran en ese sentido. Igualmente, algunas de las preocupaciones que empiezan a partir en las comunidades y en algunos de nuestros grupos de interés tienen que ver con el tema del cambio climático y por eso hemos desarrollado una herramienta que también está completamente disponible en la página de la entidad. Entonces, eso digamos que creo que ha sido clave. Y finalmente, pues Germán, usted lo sabe, tenemos una apuesta muy grande con el tema de agendas de trabajo para que nos entendamos, para que sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde están yendo los proyectos. Los desarrolladores son los que ven las iniciativas, los que están viendo las regiones, las zonas, los terrenos, y entonces nosotros necesitamos como entender un poco mejor de tal manera que al interior de la entidad podamos hacer una planificación adecuada frente a las posibles solicitudes que nos pueden llegar a la luz de la política pública que acaba de mencionar el ministro Mesa. En ese sentido, hemos logrado, digamos, hacer un trabajo muy acorde a las apuestas y hoy podemos decir con orgullo que estamos al 100% de las solicitudes de trámites ambientales, digamos, en tiempo. Y finalmente, digamos, dentro de esa lógica de esa planeación o el desarrollo de proyectos, creo que hay que ver un tema de integralidad. Yo creo que no se debe ver que es un proceso de un único trámite, sino que tenemos diferentes aspectos sobre los cuales podemos trabajar, uno. Y dos, poder incluir temas como los beneficios tributarios, las visiones que nos plantea y las posibilidades que nos plantea también la economía circular, el marco, digamos, de las apuestas de Colombia en París, y de esa manera poder hacer uso de los beneficios tributarios o del impuesto al carbono que nos permite la ley actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. En ese mismo sentido, para el doctor Mejía, quisiera preguntarle, pues es evidente que el reto de tener los proyectos en La Guajira en fecha es un reto grande. En La Guajira solo tenemos 2 puertos, digamos, que podrían facilitar el desembarco de los equipos, que son Puerto Brisa y Puerto Bolívar. Uno de ellos es privado, que es Puerto Bolívar, es del proyecto minero del Cerrejón, y se habilitó de alguna manera la ley para utilizarlo. Está el desafío de tener las vías disponibles, puentes, etcétera, y permisos para el transporte de estos equipos. ¿Cómo el Ministerio del Transporte observa esto y cómo plantean ustedes facilitar que esta situación de logística de estos proyectos se cumpla en los tiempos y no afecte los cronogramas de los proyectos? Doctor Mejía, cuéntenos. Gracias, doctor Germán. Un saludo al doctor Rodrigo, al doctor Cristian, al ministro Mesa. Y pues nada, un placer estar aquí con todos estos inversionistas y asistentes a este panel para contarles un poco qué hemos venido haciendo desde el sector transporte para facilitar y apoyar el desarrollo de los proyectos de energía eólica en La Guajira. Yo creo que
digamos, secundaría una posición que manifestaba ahorita el doctor Rodrigo Suárez, y es que para el tema de la logística ha sido fundamental la coordinación interinstitucional y con los agentes privados. Digamos que desde el sector cada entidad tiene unas competencias que van siendo encadenadas para lograr que la infraestructura esté disponible, y con el apoyo de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Minas, las entidades del sector y los agentes privados que participan en estos proyectos, pues hemos podido desarrollar una dinámica muy importante de diálogo y de trabajo conjunto para poder habilitar y ofrecer una infraestructura adecuada para el desarrollo de los proyectos. Estos proyectos generan unos retos o traen unos retos muy importantes para la infraestructura de transporte en la zona. Yo creo que este tipo de cargas extradimensionadas y extrapesadas, como son los componentes de los aerogeneradores, pues no son cargas que regularmente se transporten en el país. Eso implica que las infraestructuras normalmente no están adecuadas para su manejo. Podemos ver, por ejemplo, del proyecto del Ahumado, los aerogeneradores tienen palas de 78 metros, 78.4 metros, y el generador tiene un peso de 130 toneladas cuando las vías están adecuadas para unos pesos máximos de 50 a 60 toneladas. Y no solo eso, también tenemos unos volúmenes de unas cantidades de partes de esos aerogeneradores. Tenemos esos proyectos en La Guajira y van a ser más de 300 turbinas que van a estar instaladas en la zona. Eso implica que lleguen más de 86 buques trayendo esos equipos desde sus orígenes de fabricación, y eso va a requerir más de 4.300 camiones del transporte, y no son camiones convencionales, sino camiones que deben tener transportes, digamos, que sean adecuados para el manejo de este tipo de cargas. Y por lo tanto, pues esto genera unos retos importantes en la infraestructura. Nuestro principal reto, y que hemos asumido desde inicios del 2019, desde el momento en que empezamos a trabajar con el Ministerio de Minas y toda la institucionalidad y los actores privados, ha sido poder garantizar que la infraestructura esté disponible y habilitada. Por eso hemos trabajado en la habilitación de los puertos privados para prestar servicios a terceros, por eso hemos evaluado la infraestructura existente en el puerto de servicio público para ver si es adecuada para la prestación del servicio. Por eso hemos trabajado en la identificación de la infraestructura vial que se requeriría para transportar desde esos puertos y desde otros también, porque quiero ser claro, nuestra intención no es direccionar, ni nuestra necesidad es direccionar la carga a uno u otro puerto, sino que toda la infraestructura esté habilitada y que sean los actores privados los que puedan elegir, de acuerdo con sus necesidades, cuál infraestructura utilizan. Entonces, hemos venido trabajando en la identificación de esas infraestructuras, las competencias a cargo de quién están, las responsabilidades, los permisos, de tal forma que podamos entregarle a los agentes privados una infraestructura habilitada y disponible, pero también el conocimiento minuto a minuto de qué está pasando y qué trámites deben hacer para lograr, digamos, transportar ese tipo de cargas en esta infraestructura, pues que, como les digo, normalmente no está adecuada para ello, pero pues que estamos haciendo todo el esfuerzo desde el gobierno nacional, en cabeza, digamos, desde el Ministerio de Transporte y las entidades del sector, para lograr que esos proyectos tengan el desarrollo logístico sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Volveremos más adelante sobre algunos puntos específicos, pero quisiera primero preguntarle al doctor Cristian, director de la UVME, más o menos desde la perspectiva de planeación, desde la planeación energética realmente, indudablemente la responsabilidad de la conexión de los proyectos, de dar los conceptos, de tener la red de transmisión, digamos, disponible para una avalancha de proyectos que se ha venido después de la aprobación de la ley, es un reto enorme. Entonces yo quisiera preguntarle, doctor Cristian, ¿cuál es el enfoque que se le va a dar ahora que usted apenas lleva un poco tiempo en la dirección? Se le va a dar al tema de la conexión de proyectos, si se puede mejorar el proceso, el procedimiento para que estos conceptos sean más expeditos y que faciliten en últimas la conexión de los proyectos que realmente se van a ejecutar. Y cómo se liga eso con el plan de transmisión, el plan de expansión de transmisión que deberá salir, supongo yo, a finales de este año.
Entonces, doctor Cristian, cuéntanos. Gracias, Germán. Buenos días a mis copanelistas y a los inversionistas que nos están viendo. Sí, Germán, el tema de conexiones es uno de los temas que nos tiene preocupados hace un rato y tenemos efectivamente una estrategia para tratar de mejorarlo. Para hacerse una idea, actualmente hay aprobadas conexiones por alrededor de 8.700 megavatios en obras que no han llegado. 8.700 megavatios es aproximadamente el 40% de lo que ya hay instalado. De esas, alrededor de 2.600 tienen compromisos con el sistema, entonces creemos que esas obras van a llegar, pero hay unas 5.000 en las cuales no es claro si la obra se va a dar. Y en buena medida el problema es que esas conexiones aparecen, esa capacidad de conexión aparece como ocupada. Entonces, estamos trabajando en varias direcciones en esto. Por un lado, el ministerio publicó un proyecto de resolución con el cual espera reglar la manera en que el que no va a utilizar la conexión se la pueda entregar a alguien que sí la vaya a utilizar. Y además de eso, que no se pueda uno quedar sentado encima de un derecho de conexión durante un tiempo indefinido. Entonces, eso lo que logra, digamos, es reasignar mejor las 5.500 más o menos megavatios de obras de las cuales uno no tienen obligaciones con el sistema y en el momento no han llegado. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también esperamos hacer en el plan de expansión un cambio en la forma en que se asignan las conexiones, también basados en la resolución. La idea va a ser que el derecho de prioridad para la asignación de conexiones no sea según el primer llegado, el primer servido, sino que se reciben los que quieren una conexión durante un periodo de tiempo, el periodo de tiempo está por decidir, se toman los que se hayan acumulado en ese periodo de tiempo y se procede a determinar a cuáles se les da el derecho de conexión dependiendo de una optimización del uso de la red. Para ello, pues estaremos socializando y consultando cuál es el algoritmo con el cual uno decide eso, pero la idea entonces es que uno quiere tener un criterio más eficiente para poder determinar cómo se usa en la red, aunado al hecho de que el que se demore no aparezca o se vaya quedando su proyecto sin combustible, pues lo que hace es que procede a ceder ese derecho. En eso estamos trabajando, esperamos que no el plan de expansión que se publica aquí a fin de año, pero el siguiente plan de expansión ya viene aplicando ese criterio y esperamos también que alrededor del primer trimestre del año entrante ya esté en funcionamiento la posibilidad de que los que tienen un derecho de conexión y no lo van a usar se lo puedan ceder a otro proyecto que pueda utilizar ese derecho de conexión con unas reglas claras. Ese es como la manera en que estamos pensando el problema de conexiones. Muchas gracias, Cristian. Muy buena noticia que se esté trabajando en esto, porque evidentemente hay un cuello de botella importante. Y quiero hacerle una contrapregunta para complementar la respuesta, y es en el tema de poder ceder los puntos de conexión. No existe ¿no ven ustedes el riesgo de que indefinidamente se cedan y igualmente se acaparan? No es importante también que de todos modos, así se ceda el punto de conexión, los tiempos o los tiempos de vigencia de la conexión permanezcan para evitar porque puede ser simplemente un carrusel que no resuelva el problema. Es efectivamente una consideración, yo la ampliaría un poco más. Las consideraciones a tener presentes son: un proyecto puede estar efectivamente en curso, digamos lo que podríamos llamar más allá del punto de no retorno, pero atrasarse. Entonces la regla que se implemente tiene que dar la posibilidad de que si alguien ya está en un proyecto que va en camino, pero se atrasa, tenga algún tiempo que se le dé, posiblemente con algún costo adicional por hacerlo, pero que se le dé un tiempo para que logre llegar el proyecto. No tiene sentido que digamos se le dé muerte a un proyecto que ya venía andando. También es cierto que no se quiere crear una especie de mercado de especulación con conexiones. Para ello hay varias cosas que hay que hacer. Una de ellas es que no funcione como un lote de engorde, es decir, que el hecho de tener el derecho de conexión implique unos costos asociados a tenerlo para que nadie sienta que puede mantenerlo o rotarlo indefinidamente. Sin embargo, usted tiene razón. En algún momento, si ese derecho no se está usando, ¿sí? Tiene que dejar espacio para volver a poner en juego esa capacidad. Todas estas cosas las tenemos presentes. El objeto no es
crear un carrusel de reasignaciones de derechos de conexión, por supuesto que no, pero sí es que el inversionista tenga un espacio de salida, bien sea porque el proyecto se demoró más, tiene uno que darle más tiempo si el proyecto sí llega, o porque su proyecto efectivamente, después de haber tenido toda la buena intención, no pelechó, y en ese caso uno quiere darle una salida al inversionista para que pueda poner en juego esa capacidad y entregarla a otro. Entonces es una cuestión para mitigar los riesgos del inversionista, pero también mitigar los riesgos del sistema y optimizar el uso de la red existente y de las expansiones que se planean. Muchas gracias. Muchas gracias. En buena hora sale esta resolución del Ministerio y ojalá rápidamente tengamos la resolución de la CLEC. Doctor Rodrigo, digamos, en este proceso de licenciamiento hemos escuchado a muchas empresas que hay dificultades, hay obstáculos, la tarea no es fácil porque las exigencias, y eso está bien que haya exigencias en los términos de referencia y en los estudios son altas. Desde la perspectiva de la ANLA, ¿cuáles son esos principales problemas o errores que incurren los promotores de los proyectos que hacen que el proceso pueda demorarse? ¿Cuáles son los temas en los cuales los promotores deberían poner mayor atención para que efectivamente los tiempos que la ANLA ha fijado para la aprobación de cada uno de los hitos del licenciamiento se cumplan y no se demoren en razón a que la información o los estudios no estén completos? ¿Cuáles son estos temas en que los promotores deberían enfocarse, pues, o ponerle cuidado para evitar esas demoras? Germán, muchas gracias. Y bueno, yo creo que nosotros iniciamos considerando que el problema estaba en una visión desde sectorial. Y cuando digo sectorial era, digamos, entender si era, digamos, un proyecto eólico o solar, por dar un ejemplo. Y hemos venido siempre trabajando desde esa visión, cómo mejorar las herramientas que tiene la institución desde un punto de vista sectorial. Pero después de tener como más claro, y hemos construido recientemente bases de datos para tomar decisiones, un poco de analítica al interior de la entidad, hemos visto que el ejercicio se comporta de una manera diferente desde el punto de vista regional, ¿sí? Del entorno. Es decir, no necesariamente un proyecto, por ejemplo, solar, es igual en La Guajira que en el Cesar, o es igual en Cundinamarca que en el Cesar, por más de que el proyecto es el mismo. Uno puede decir que son tantos megas, tantas hectáreas y demás, pero se va a encontrar uno que los vecinos no son los mismos y la forma como se relaciona el proyecto con esos vecinos va a ser muy diferente. Entonces, mucho de lo que tiene que ver en los términos de referencia, en los estudios sobre los cuales se va a elaborar, creo que tiene que ver con el entorno, ¿sí? Entonces, ese tema de caracterización de esas comunidades, de saber qué es lo que le está preocupando a esos grupos de interés de esa región, si es un tema, como lo mencionaba ahorita, si es un tema de agua, si es un tema de aire, si es un tema de vías sin pavimentar, si es un tema de una oportunidad laboral, que digamos que bien no es de nuestra competencia, pero digamos empieza a surgir, o empiezan a aparecer temas de aprovechamientos forestales. Empezamos nosotros a identificar digamos eso en las herramientas que estamos desarrollando, y por eso las hemos puesto a disposición del público para que los promotores vean y sepan de primera mano. Entonces, en esa misma lógica, recientemente abrimos lo que nosotros llamamos el Centro de Orientación al Ciudadano, donde el promotor puede ir a la autoridad y nos pregunta eso que usted nos está preguntando, Germán. Oiga, tengo una preocupación, ¿cómo debería yo desarrollar un proyecto en tal región? Y nosotros tenemos ahí ya profesionales capacitados que lo que buscarán es orientarlos, darles, digamos, una guía, mostrarles, digamos, esta herramienta y darle como una serie de lineamientos hacia dónde. Sin embargo, creo que también es importante mencionar que obviamente cuando nosotros hace 3, casi 4 años se formularon los primeros términos de referencia, digamos, para este tipo de proyectos, seguramente las consideraciones eran muy elevadas. Y yo creo que es el resultado también de la experiencia de la entidad y de otras corporaciones. Recientemente teníamos una reunión con Corpo Guajira y veíamos que ellos han aprendido
muchísimo también y pudimos aprender de ellos, de una lectura de cómo se pueden desarrollar estos proyectos, y en algunos casos consideramos que las herramientas que hemos construido nosotros también podrían simplificar en algún momento, digamos, la solicitud de información en los términos de referencia. En algunos casos pedíamos unos temas que puedan ser muy allá y que posiblemente no tengan que ir hasta allá, y eso nos permitiría, digamos, que reconsiderarlo. Algo que es importante, y es que en el marco de las agendas de trabajo que tenemos, en este caso tenemos un par de agendas que buscarán eso, y seguramente podría ser un trabajo que podríamos articular de aquí en adelante para efectos de continuar trabajando y entendiendo hacia dónde deberíamos ir. Y finalmente hemos desarrollado una serie de instrumentos que le permitirán a estos promotores, a estos usuarios, digamos, facilitar el proceso de elaboración de estos estudios. No con esto estoy queriendo decir que vamos a pensar en modificar la norma, que los tiempos que hemos definido o que está por norma se vayan a disminuir como norma, pero lo que sí está pasando es que las decisiones que estamos tomando en varios casos han salido en menos tiempo de lo que nos establece la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y muy buena noticia. Como bien sabe, nosotros hicimos en SER Colombia un trabajo, un estudio, precisamente para proponer una reforma de estos términos de referencia y adecuarlos al tipo de proyectos de energía solar y eólica, y eso es un tema muy importante. No se trata de facilitar el licenciamiento, sino de adecuar las cosas a la realidad. Me parece bien importante que se esté trabajando en eso. Doctor Mejía, evidentemente el gobierno ha hecho un trabajo muy importante de coordinación institucional para que los proyectos, especialmente de La Guajira, se cumplan, lleguen a tiempo. Tenemos el tema de el uso del proyecto del puerto privado de Cerrejón, que todavía pues, se habilitó desde el punto de vista legal, pero el Cerrejón como empresa pues no ha hecho la solicitud de tarifas y no ha avanzado y no ha definido en última si va a facilitar el uso del puerto. El ministerio ha pensado en ampliar la habilitación, digamos, aprovechando de pronto la ley de presupuesto, incluir nuevamente la norma que habilita el puerto para dar más tiempo a que se hagan las gestiones y los permisos para utilizar el Cerrejón. Esto lo digo básicamente porque si bien existen las posibilidades de usar el puerto, el otro puerto, el puerto Brisa, y hasta posiblemente el de Santa Marta, sin embargo, desde el punto de vista económico y de facilidad logística, el Cerrejón tiene unas ventajas en el sentido de que está mucho más cerca de los proyectos y tiene una capacidad de pronto de desembarque mayor. Obviamente también habrá que hacer adecuaciones, pero parece ser más fácil el uso. Igualmente las vías son más cortas y seguramente la adecuación de vías también sea más fácil. ¿Cómo ve el ministerio la posibilidad de ampliar esto? Si están trabajando o pensando en esa posibilidad y si tendremos efectivamente la posibilidad de usar este puerto para el desembarque de estos equipos. Bueno, Germán, pues como usted bien lo dice, el gobierno nacional hizo un esfuerzo importante con la ley de presupuesto del 2019 para lograr un marco legal que permitiera la utilización de los puertos de servicio privado para el transporte de los equipos pues, de los proyectos eólicos, pero también para cualquier propósito que estuviera alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y que tuviera un concepto favorable por parte del COMPES. Digamos que, como los mencionaba hace un rato, la misión del ministerio y del sector y del gobierno nacional ha sido poder habilitar las posibilidades de uso de la infraestructura para que sean los privados los que definan, de acuerdo con sus prioridades y sus necesidades, pues cuál de esa infraestructura es la que mejor se adecua a esas necesidades para el desarrollo de los proyectos. Es muy importante decir que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para reglamentar de manera adecuada ese artículo para establecer el procedimiento sobre el cual debían seguir los puertos de servicio privado para solicitar el movimiento, la autorización del movimiento de carga de terceros no vinculados financiera ni jurídicamente.
y hasta el momento, como usted bien lo menciona, pues no hemos tenido ninguna solicitud. Yo quisiera resaltar que pues el gobierno tiene unos límites de poder generar un marco, digamos, provechoso para este tipo de acciones, para habilitar la infraestructura, pero pues, digamos, las decisiones al final son de los privados y nosotros no podemos obligar a nadie a desarrollar una actividad. Ahora, también es muy importante pensar que Puerto Brisa ha hecho un esfuerzo muy grande también por adecuar sus condiciones y por estar a la altura, digamos, del proyecto. Los transportadores también han hecho un esfuerzo muy importante para poder hacer la identificación de las vías que pueden servir para conectar con ese puerto y para poder, digamos, hacer las adecuaciones que se requieran para transportar la carga. Y hemos tenido incluso conversaciones con otros puertos de Atlántico y Bolívar que han tenido interés o han mostrado interés por atender este tipo de cargas que van a llegar al país a partir del próximo año. Entonces, yo creo que hay un mensaje, antes de responder esa pregunta, que yo creo que es importante, pero el mensaje es: la infraestructura portuaria se está habilitando, existen opciones, seguramente no serán en términos de ubicación las que de pronto podría esperarse por parte de los promotores de los proyectos, pero la infraestructura va a responder desde el punto de vista de la necesidad y pues en eso estamos trabajando y eso es lo que estamos garantizando desde el gobierno nacional. Ahora bien, la ley de 2008-2019, que es la ley de presupuesto del año 2019, efectivamente pues incluyó este artículo 140 y tiene una vigencia de un año, es decir, las solicitudes que se realicen y se autoricen y se generen este año, pues podrán utilizarse en los próximos años, pero las que no, pues si no hay una autorización, una solicitud y una autorización durante este año, pues el marco legal va a desaparecer. Nosotros somos conscientes de ello, estamos haciendo las evaluaciones de qué otros mecanismos legales podemos tener para hacer esa habilitación. Somos absolutamente conscientes de que hoy pues las dificultades de la pandemia también han generado incertidumbre en algunos elementos. Conocemos que para Cerrejón específicamente pues existen unas preocupaciones importantes en cuanto a la coherencia o la capacidad, digamos, de hacer consistente la operación regular que ellos tienen de su negocio y que es la que al final les dio la oportunidad de tener el puerto y poder atender estas otras cargas. Sabemos que eso es una preocupación y que lo están evaluando y nosotros esperamos pues que ojalá este año podamos tener algún tipo de solicitud para aprovechar el marco legal generado. Ahora estamos trabajando para ver si aprovechamos la ley de presupuesto del año 2020 para poder incorporar nuevamente el artículo y estamos viendo qué otras opciones tenemos, pero yo lo que quiero es darle la tranquilidad y la confianza a los inversionistas de que desde el gobierno nacional somos absolutamente conscientes de que la infraestructura debe estar habilitada y debe estar disponible para el desarrollo y en eso estamos trabajando y eso se los vamos a asegurar, digamos, sea el puerto, digamos, de mayor cercanía o no, pero tendremos, digamos, la infraestructura disponible y habilitada para poder atender los proyectos de energía eólica en La Guajira. Muchas gracias, doctor Pablo. Por último, ya para terminar y cerrar esta conversación tan interesante, le quería preguntar a Cristian temas que son de interés para los inversionistas que nos acompañan hoy, en los temas del plan de expansión de transmisión y el tema del proyecto, por ejemplo, de regasificación del Pacífico, cómo se está trabajando y cuándo podremos tener ya una nueva versión. Ya nos había dicho tal vez, Cristian, que el plan de expansión posiblemente sale a finales de este año, pero el proyecto de regasificación que se ha venido hablando, ¿en qué estado está y cómo se piensa abordar si es que se decide ejecutar? Cristian, tienes el micrófono apagado. Gracias, hermano. Empecemos con el plan de expansión. Efectivamente, esperamos publicar la nueva versión del plan de expansión de generación y transmisión a final de año. En el de generación, que es indicativo, pero que es útil para saber hacia dónde queremos desarrollar la red también, estamos anticipando movernos hacia una mayor penetración de renovables. Y eso esperamos que se materialice digamos, en el mediano plazo. Para eso, entonces, el plan de expansión de transmisión está proponiendo 5 obras grandes que son con intención de optimizar el uso actual de la red, principalmente, y 2 obras de expansión propiamente.
y además ya está empezando a contemplar una línea adicional para una segunda fase de renovables en La Guajira. Una línea que probablemente sería en corriente continua y que empezaremos a hacer los estudios el año entrante para darle viabilidad. Eso pues son buenas noticias y sugieren, digamos, que el sector está apuntándole a las renovables no convencionales con ganas y su desarrollo pronto. En gas, el gran proyecto que tenemos enfrente efectivamente es para la seguridad para la seguridad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio, la construcción de una infraestructura de importación de gas. Se publicaron y comentaron los prepliegos para selección del inversionista a mediados de este año. Ya estamos terminando el procesamiento de los comentarios. Esperamos publicar los pliegos definitivos y abrir la convocatoria a mediados de este mes, es decir, en el curso de las siguientes 2 semanas. Y la intención, si todo va bien, es adjudicar al final del primer trimestre del año entrante. Es una obra interesante, es una obra relativamente grande, son alrededor, el estimado de costos son unos $400 millones para la planta y unos 300 para un tubo de gas que va desde el puerto de Buenaventura hasta la ciudad de Cali, al lado de la ciudad de Cali, en la ciudad de Yumbo. Es una obra, el tubo es un tubo interesante que tiene unos 110 kilómetros, tiene que despachar alrededor de 400 gigabTUs al día y cruza un área en el que primero tiene que subir a 1.600 metros y después bajar a 1.000. La planta de regasificación misma es una planta que debe ser capaz de despachar 400 gigas. Y nosotros estamos en la última fase de la discusión que tiene que ver con el ministerio, que tiene que ver con la decisión de cuál es la fecha de puesta en operación a la cual le vamos a apuntar. En todo el caso vamos a tener unos incentivos importantes a que entren temprano, es decir, si logran entrar por delante de esa fecha de puesta en operación, va a haber unos ingresos adicionales. El ingreso es ingreso regulado, es decir, no hay un riesgo de demanda. Cuando se determina el ingreso que va a recibir el inversionista no tiene ninguna incertidumbre sobre si eso va a variar en el tiempo. Hasta el 42% de ese ingreso lo puede pedir en dólares, lo cual es interesante para el apalancamiento de la obra. Y estimamos que la obra estaríamos apuntándole a que esté lista entre 4 y 5 años a partir de su adjudicación. Eso va en firme y, como les digo, esperamos estarlo adjudicando en el primer trimestre del año entrante. Qué buena noticia, Cristian, me parece muy interesante. Se nos agotó el tiempo, hubiéramos podido durar aquí mucho más hablando de temas que estas 3 entidades tienen que gestionar y realizar para que la penetración de las energías renovables sea una realidad. Creo que como conclusión lo que podemos decirle a los inversionistas es que hay un parte de tranquilidad porque se está trabajando, yo creo que de la manera correcta, se están haciendo las cosas bien hechas y yo creo que con todo el optimismo del caso esperamos que los proyectos puedan entrar y que sigamos ampliando esa posibilidad y ese potencial de energías renovables lo aprovechemos para el bien del país y de la transformación energética, que es la política pública que se ha definido y que yo creo que es una política de Estado como bien lo merece. Les agradecemos a Cristian, a Pablo y a Rodrigo por su amable conversación, por todos sus comentarios y noticias y datos que nos han dado en el día de hoy. Y buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias para todos. Chao, chao. Luego. Buenos días a todos y agradecemos a todos los asistentes, al ministro Diego Mesa por su apoyo y a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy en el evento de inversión más importante del país. Les deseamos una gran jornada con una rueda de inversión, esperando seguir impulsando el sector de energía de nuestro país. Muy buenos días a todos.